Para hablar de derecho del turismo tenemos que en Venezuela, pues Venezuela, a pesar de que goza con mucho potencial, muchas cosas que la hacen hermosa, pues tenemos gran cantidad de recursos tanto naturales como culturales. Tenemos muchas cosas que hacen de Venezuela un país turístico, pero lamentablemente pues no se maneja la mayor motivación, los recursos que genere el del turismo, un motor, un soporte para la economía venezolana, puesto que en Venezuela, lamentablemente a través de los años, al ser un país rentista petrolero, pues se ha descuidado mucho esta parte. Aún así, tenemos que Venezuela ha celebrado diferentes convenios a nivel internacional. Uno de ellos es el Acuerdo de Transporte Internacional por Carretera con la República Federativa del Brasil. Este acuerdo se llevó a cabo en 1995 y hablaba sobre todo del tránsito por carretera, tanto de pasajeros como de carga, y la importancia de cumplir con todos los estatutos de ambos países y de tener un seguro a la hora de viajar de un lugar a otro. Tenemos también que en cuanto a la Comunidad Andina de Naciones, bueno, antes de esta hubo el Tratado de Conchalá, que se celebró en Cúcuta el 6 de noviembre de 1959, donde se reunieron los cancilleres tanto de Venezuela como de Colombia, y más que todo este tratado era fortalecer un vínculo de amistad entre ambos países. Y lo que se llevó, o sea, lo que se puso de manifiesto en ese momento fue la urgente necesidad de tener un censo de los trabajadores agrícolas y los trabajadores industriales, tanto de los venezolanos que hacían vida en Colombia como de los colombianos que lo hacían en nuestro país. Es de esta manera que fue una de las principales cosas, fue más que todo de organizar, puesto que Venezuela comparte con Colombia una frontera de 2.200 kilómetros. Y bueno, en ese momento lo que se habló fue de una cédula pecuaria fronteriza para los trabajadores agrícolas y un permiso fronterizo industrial para los trabajadores industriales. También tenemos que eso fue algo que se celebró en ese momento. Y por otra parte tenemos que en 1973 se dio lo que se llamó el Acuerdo de Cartagena, la Comunidad Andina. Fue algo que se llevó a cabo en 1973, donde participaron países como Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Pero en el 2006, por lo que algunos analistas han considerado un capricho del entonces presidente Hugo Chávez Frías, Venezuela quedó fuera de la Comunidad Andina de Naciones, puesto que el presidente en ese momento consideró a nivel político que en el caso de Perú y Colombia realizaron acuerdos de comercio, de libre comercio con los Estados Unidos, y como el presidente acá no estaba de acuerdo con los Estados Unidos en muchas cosas, entonces retiró a Venezuela de esta comunidad. Entonces allí vemos que prevaleció un proceder político más que un interés económico, y eso pues resta, digámoslo así, mucha seriedad a nuestro país ante este tipo de situación, ¿no? Vemos además que el año pasado, en 2022, el actual presidente Nicolás Maduro, con la llegada de Petro al poder en Colombia, como es de su misma línea izquierdista, manifestó el deseo de que Venezuela reingrese nuevamente a esta comunidad de naciones, pero a su vez esto implica que debe someterse a todos los convenios, todas las instituciones que maneja la Comunidad Andina de Naciones, puesto que la Comunidad Andina de Naciones maneja el Parlamento Andino, el Tribunal de Justicia y el Convenio de Fondo Andino de Reserva. Entonces es tener que abocarse a cumplir todas las normativas que tiene esta Comunidad Andina de Naciones, pero eso está por verse.
Por otra parte, tenemos que Venezuela tiene acuerdos sobre comercio de inversiones entre el gobierno de Venezuela con la Comunidad del Caribe, CARICOM, el cual se celebró en Caracas el 28 de diciembre de 1992. Entonces allí el objetivo pues, era estrechar las relaciones económicas y comerciales de las partes. Entonces tenemos que los literales A, B, C y D hablan de la promoción y el incremento de la venta de bienes originarios de la Comunidad del Caribe a través de, entre otros, una acción unilateral libre de aranceles al mercado venezolano. También el estímulo de inversiones orientadas a aprovechar el mercado de las partes y a fortalecer la competitividad del comercio internacional. Y el estímulo a mecanismos para la promoción y protección de las inversiones realizadas por los nacionales en las partes, la creación y operación de empresas mixtas regionales. Entonces vemos que allí se guarda una estrecha relación con la parte del turismo, puesto que Venezuela a nivel del Caribe pues cuenta con esa larga costa de bellísimas playas, sobre todo en ese sector pudiésemos ver que sí hay una prevalencia a nivel turístico, que si se estuviese llevando a cabo como debe ser, Venezuela pues podría ser catalogada como lo que es un gran fuerte a nivel de turismo. Además de eso, pues en las costas, bueno, tenemos que, por ejemplo, en Aragua, en Chuao, se da el mejor cacao del mundo. Entonces, también poder exportar esos productos nuestros. También vemos que en 2010 se dio la ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República Federativa del Brasil para el establecimiento de un régimen especial fronterizo. Eso fue el 28 de noviembre de 2010. Esto sobre todo se da en Venezuela, en la parte sur, en Santa Elena del Guairé, del municipio Gran Sabana del estado Bolívar, y la localidad de Paracaima, del estado Roraima, en Brasil. Entonces, en ese momento se hablaba de la necesidad de que las personas de ambos países pudiesen tener una cédula vecinal fronteriza de manera tal que puedan tanto pasar de aquí para allá como de allá para acá. Además se habla allí de las mercancías de subsistencia que se pueden pasar de un país a otro, y entre esas mercancías pues están productos alimenticios, de limpieza, de cosmética personal, prenda de vestir, calzado, libros, artículos personales, elementos muy básicos, pero siempre y cuando las personas tengan su respectiva cédula vecinal fronteriza. Entonces tenemos que esto sobre todo está dado para las personas que viven allí y no necesariamente para las personas del interior del país. Pero tenemos que también se habla en esta ley del transporte en modalidad colectiva de pasajeros con sus respectivos permisos y seguros. Por otra parte, tenemos la ley aprobatoria del convenio entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República de Colombia en materia de asistencia mutua entre sus administraciones y servicios de aduanas. Es así como aquí sí entramos en esta parte que es tan importante y que es la que más prevalece, ¿no? La legislación aduanera, que es la que trata de la importación, exportación, tránsito de mercancía, que ahora con la apertura del puente internacional podemos ver que esto de las aduanas sí es algo que se mantiene allí firme, puesto que en Venezuela pues contamos con el SENIA, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, y por parte de Colombia el DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, ¿qué busca este acuerdo que se celebró en 1998? La mutua asistencia a fin de prevenir, investigar y reprimir cualquier ilícito o infracción de conformidad con las leyes de este convenio.
Entonces, de esta manera damos por terminada esta exposición. Feliz tarde. Gracias.